La mujer detenida estaba embarazada. Supe por comentarios que Calderón la inyectó y le provocó la muerte. Al día siguiente vi esos cuerpos en el gimnasio ya ensacados. La orden era que yo le fuera a mostrar a Lorenz una cueva que conocía en la Cuesta Barriga. Una noche acompañé a una comitiva y al llegar al lugar sacaron 3 o 4 bultos, los que fueron trasladados a la cueva. Sentí olor a quemado y se lo comenté a Almendra, el que me da a entender que antes de matarlos los habían quemado. El horror de lo ocurrido en la calle Simón Bolívar adquiere caracteres indescriptibles al conocer los detalles de los procedimientos empleados para asesinar y borrar los rasgos y huellas físicas de los secuestrados. Las 10 personas que me tocó detener y la mujer embarazada fueron eliminadas, sabiendo por comentarios que los habían matado con inyecciones de una sustancia desconocida aplicadas por la teniente Calderón. Estos detenidos fueron muertos antes de Navidad. Me dijeron que el destino final de ellos eran los pescados. Calderón se encargó de inyectarlos. Normalmente se le inyectaba cianuro o gas letal, o el famoso sarín, a la vena. La teniente Calderón, teniente de ejército. Siempre era ella, obvio, porque las demás, aparte que tenían conocimiento, digamos, por orden jerárquico, no se les era permitido. Porque ella tenía la fórmula de cómo cerciorarse de que el tipo estaba muerto. Lorenz me muestra un frasco con un líquido espeso, amarillo, con olor a anestesia. Me ordena administrar esa sustancia a una persona. Junto a Teresa Navarro, Orfa Saavedra y Berta Jiménez, procedo a inyectarle la sustancia en la cara anterior del codo del detenido. Las otras agentes afirmaban el brazo. Al terminar, entran otros agentes para llevar los cuerpos a la cancha, donde se les metía en sacos de papas y se les amontonaba en el lugar. La inyección era para darle muerte a los torturados agónicos. Esa fue la primera vez que llevé a cabo esa orden, pero tengo la impresión que era una práctica habitual. 2 días después me piden que inyecte a otro detenido. Pero no parecía suficiente exterminar con torturas e inyecciones letales a los presos. La idea era que aunque aparecieran sus restos, resultara imposible reconocerlos. En una oportunidad vi que Manuel Leyton estaba con un soplete quemándole la cara y las huellas a un muerto. Casa de Piedra vía Juvenal Piña quemar las huellas dactilares de los detenidos. Leyton me pidió un soplete y procedió a quemarlos. Luego yo metí los cuerpos en sacos y en vehículos, sin saber qué pasó con ellos. Activa participación en torturas y ejecuciones de prisioneros tuvo Manuel Jesús Leyton. En 1976, Leyton se quedó con la renoleta del empresario comunista Daniel Palma Robledo, quien fue hecho desaparecer. Posteriormente, Leyton y otro agente asaltaron a un ciudadano francés robándole su renoleta. La víctima, que fue abandonada en el cajón del Maipo, hizo la denuncia. Carabineros arrestó entonces a los ladrones, quienes confesaron pertenecer a la DINA y haber robado el vehículo por orden superior para usarlo como repuestos para la renoleta expropiada al comunista Palma Robledo. Curiosamente, el general Contreras acusó a Carabineros de haber torturado a Leyton. En definitiva, el agente fue rescatado por la DINA, pero acusado de traición, fue asesinado con gas sarín en la clínica London, que dependía de la DINA. Recientemente, el juez Alejandro Madrid procesó a los doctores Osvaldo Leyton, Pedro Valdivia, Vittorio Orvieto y Hernán Tarico, quienes estarían involucrados en el homicidio del agente Leyton. Según antecedentes judiciales, médicos de la DINA, entre ellos Pedro Valdivia, había entrado a la pieza del enfermo expresidente Frei Montalva, hospitalizado en la clínica Santa María. La familia Frei considera que el mandatario fue asesinado, al igual que Leyton, con sarín o con otra sustancia tóxica.
reencuentro con la verdad no ha sido fácil para los involucrados en asesinatos políticos que están siendo procesados por la justicia. Recientemente fue sepultado Carlos II Marcos, quien cocinaba en el cuartel Simón Bolívar. Marcos se ahorcó en un penal militar en el que permanecía recluido por orden del juez Montiglio. Ocurre que los jueces son muy rigurosos con los exmilitares y muy contemplativos con la gente delincuente que en este momento están propalando en nuestro país. El día que aquí sigan sembrando vientos, tarde o temprano van a cosechar tempestades. Pero las declaraciones de Carlos Muñoz fueron determinantes para enjuiciar a decenas de militares por torturas y asesinatos. En el patio se encontraban estas 12 personas en muy mal estado físico y con neumáticos en el cuello. Uno de ellos pidió agua, razón por la cual le llevé un vaso que bebió al instante. Le empezó a salir sangre de la boca para luego caer al suelo muerto. Ese mismo día, Pichulmán le quemó la cara y las huellas. Al matar a un preso político, de cualquier índole, ideología política que éste fuera, después de ser muerto, ¿no es cierto?, se le borraban todo tipo de cicatrices que tuviesen. Eso se les borraba, ¿no es cierto?, se usaba un soplete, de estos sopletes antiguos que existían a parafina, que se les buscaba, se les metía a viento, ¿no es cierto?, y se prendía y se les quemaban las cicatrices de su cuerpo, se les borraba la imagen en sí de su cara, era quemada, el olor era insoportable porque el cuerpo humano quemado es pero horriblemente hediondo. Entonces esa era una forma, digamos, como seguridad que le daba, ¿no es cierto?, a los agentes en sí y al jefe de brigada. Los cadáveres que salían de Simón Bolívar debían desaparecer para siempre. Al principio se operó dejando caer algunos cuerpos en los barrancos aledaños al río Maipo. Luego, la DINA discurrió que sería mejor depositarlos en cuevas junto a la cuesta Barrica y rociarlos con cal. Otras víctimas fueron enterradas directamente en las minas de cal de Lonquén. Finalmente, y aunque era un sistema logísticamente más complejo, se optó por hacer desaparecer los cadáveres en el mar. Estos cadáveres eran lanzados en varias partes. Por ejemplo, hay unas minas de cal en Lonquén. Aquello que se les tiraba allí no eran atados con trozos de rieles que se le ataban normalmente a los cadáveres para que no flotara cuando eran tirados al mar. O estos cadáveres que eran tirados, ¿no es cierto?, en las minas de Lonquén, no se hacía ese procedimiento con el fierro atado al cuerpo porque la cal los quema rápido, incluso los huesos los quemaba. Pero Simón Bolívar no solo fue un cuartel de tortura y muerte, sirvió también para ensayar en seres humanos gases tóxicos e inyecciones venenosas. Michael Taule, quien trabajó para la DINA y participó en los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats, visitaba regularmente este cuartel. Los agentes que han confesado ante el juez Montiglio recuerdan el atroz experimento efectuado con 2 peruanos. En Simón Bolívar y Eugenio de Ríos y a Tauli experimentar con sarín con unos detenidos en el gimnasio. Ellos de hecho no tenían ideología política ninguna, están normalmente los peruanos que vienen a trabajar acá a Chile o cualquier otro extranjero, por decirlo así. Ellos seguramente vinieron a probar suerte y en una redada, en una operación rastrillo, cayeron detenidos. Y cayeron precisamente en manos de los agentes del cuartel Lautaro. Fueron interrogados, obviamente que no sabían para dónde iba la micro. Entonces, en definitiva, como era un cuartel de exterminio, tuvieron que ser eliminados. Y con ellos, Michael Taule probó el gasarín. Le cuento, se le aplicó el gasarín y estos tipos en menos de 3 segundos estaban muertos. Pero más aún, para asegurarse de su muerte, la teniente Calderón igual le inyectó cianuro a la vena.